El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio, la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, esperamos durante 30 minutos analizar un poco desde diferentes miradas qué está sucediendo con la humanidad, no solamente en nuestro país, en el mundo, frente a la indolencia, el maltrato, la falta de protección, de reivindicar los derechos de la población más vulnerable, la de los niños y las niñas. A esta hora nos acompaña para hablar sobre este tema Fabián Sanabria. Él es profesor del Departamento de Sociología, Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, antropólogo. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Fabián. Qué grato, Mayra, estar nuevamente aquí en Contrastes. Bueno, y con este tema, ¿no?, que nos tiene conmocionados realmente, nos duele el corazón de qué es lo que está pasando con los niños y las niñas. Es aterrador porque también nos confronta a un problema de escala global, y es en qué medida tenemos un desajuste con respecto al futuro, porque los niños representan el futuro de la humanidad justamente, y si nos duelen más las mascotas, que también las maltratan evidentemente y que nos deben doler, pues si somos franciscanos hablaríamos de los hermanos gatos y los hermanos perros, pero obviamente más allá de los felinos y caninos que nos duelen cuando los maltratan, o de los toros a veces en las corridas, que hay alguna cantidad de movimientos juveniles que se oponen a este fenómeno, que para otros es cultural, pero que evidentemente es sangriento. Con mayor razón debería dolernos el maltrato a los niños, el no futuro y sobre todo este tipo de masacres que se cometen contra infantes, que definitivamente sí debió conmover mucho más a Colombia, porque también dependiendo el país donde nos ubiquemos, si esto ocurriera en un país donde hay un Estado fuerte, pues evidentemente no solo se hubieran decretado días enteros de luto, sino que el país entero se hubiera volcado a protestar y a llorar a esos niños que murieron de esa manera tan criminal. Fabián, ¿qué está pasando? Yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos los colombianos. ¿Por qué tanta indolencia frente a los menores? Lo que pasa es que Colombia, y eso hay que aceptarlo, es un país enfermo. Estamos enfermos desde hace mucho tiempo, y lo peor cuando uno está enfermo es automedicarse o negar la enfermedad. Y entonces decir que somos el país más feliz del mundo, que esto es la quinta Coca-Cola del desierto, que esto es una maravilla, cuando en realidad constatamos permanentemente, y es una tristeza terrible decirlo, que Colombia, para mostrarse viva, solo ha dejado rastros de muerte, y que uno quisiera que no hubiese más fondo, más abismo, más abismo, más abismo, y cada vez hay más. Entonces uno sabe hasta dónde vamos a llegar. Claro, al mismo tiempo que se da esto, hay esperanza, porque también Colombia ha entrado o ha vislumbrado una posibilidad de por lo menos frenar o por lo menos encontrar alternativas de salida de la violencia con los diálogos de paz en La Habana, que de todas maneras, aunque esto no sea tan significativo con respecto a las violencias que hay en este país, porque no solamente está la violencia de los grupos armados, sino la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, que es aterradora. Pero independientemente de ello, lograr por lo menos ponerle coto o pasar la página de la violencia armada, de los actores armados del conflicto, a través de unos diálogos de paz, que ha sido la iniciativa del presidente Santos y que se la ha jugado realmente, todo su capital político está ahí, y su capital histórico, porque me imagino que yo creo que él quiere pasar a la historia. Claro que sí. Entonces, en esa medida, eso nos pone en un escenario distinto y despierta otro tipo de esperanza. Por supuesto, están los que le ponen el palo en la rueda al proceso de paz, están los que estamos a favor del proceso de paz, pero ni los unos ni los otros, dijéramos, son tan preocupantes por una u otra posición, sino la gran cantidad de indiferentes que hay en Colombia. Lo mismo ocurre con los niños. Es decir, Colombia es un país que está como está y sigue arrastrándose por la terrible indiferencia de sus conciudadanos. Y esa indiferencia
ha venido manteniéndose siglos atrás, años atrás, desde la patria boba. Entonces nosotros tenemos que sacudir la indiferencia, y para sacudir la indiferencia, evidentemente, esto es un proceso intergeneracional. Yo creo que tenemos que vislumbrar la ruptura de nuestro tiempo y hacer de esa fractura el lugar y el momento para un encuentro intergeneracional que nos permita ponernos de acuerdo a ver si construimos un futuro distinto, un futuro mejor, y por supuesto, esa agenda de futuro, esa agenda de sentido pasa por la protección de la niñez y de la juventud. Todos sabemos que es una población vulnerable, que en medio del conflicto efectivamente han sido víctimas abiertas, dolorosas de la violencia en nuestro país, pero usted también menciona los otros tipos de violencia. Reconocemos que es una población vulnerable, pero desde la justicia, desde la normatividad, no se protege. En la teoría sí, pero no se sanciona al que lo agrede, al que lo violenta, no pasa nada, cuando debería ser el castigo máximo. Indudablemente, y ha habido inclusive en la agenda política algunas mujeres defensoras de los niños, que unas con más o menor oportunismo, porque también en política hay todo eso, pues por lo menos una que recuerdo que saltó del Consejo al Senado y se volvió la Dalí de los niños, pero bueno, esa era su agenda y por lo menos estuvo ahí, hay que reconocérselo, que en paz descanse. Sí. Otra que hoy día es Marta Ordóñez, ella hoy día es la alta consejera para la mujer, pero es una mujer que ha batallado y doy testimonio de todo lo que ha hecho contra el maltrato infantil. Y así hay muchas otras damas, psicólogas, trabajadoras sociales, hombres comprometidos en contra del maltrato infantil y defendiendo a los niños. Pero independientemente de esas bellas iniciativas, el problema es cuál es la condición de la niñez en Colombia, porque aquí en Colombia, primero, no dejamos a los niños ser niños, y dejar a los niños ser niños pasa por dejarlos jugar. Yo me acuerdo una vez con una dama que quise mucho, que la llamó alguna periodista la burguesa rebelde, que era María Mercedes Araujo Cuellar, que reunía en su casa de Santana un montón de intelectuales, Orlando Falsborg, Antanas Mocus, etcétera, etcétera, pasaban por su casa y que era una casa de tertulia extraordinaria. Un día había un niño en esa sala y entonces ella, María Mercedes Araujo, le preguntó al niño: mijo, ¿usted qué le pide a Colombia? Y él dijo: que me dejen jugar. Eso nos conmovió terriblemente a todos los de la sala, porque luego nos dimos cuenta de que ninguno de los que estaba ahí había tenido infancia en el sentido que nos hubieran dejado jugar. Nos lanzaron a ser adultos desde niños. Sí. Entonces ahí hay un problema feroz, no solo en ese dejarnos jugar, dejarlos ser a los niños, sino también todo lo que tiene que ver con el trabajo infantil, con el maltrato infantil, con las violaciones que se cometen a los niños. También hay una cantidad de criminales que se ensañan con ellos. Es decir, todo el problema de los delitos sexuales es una cosa que es una página negra, no solamente de Colombia, sino de otros países, y muchas veces, lo que es aterrador, quienes pontifican sobre lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo fueron los principales violadores, que eso es otra cosa aterradora. Entonces, integralmente, tenemos que tener no solamente una política clara de infancia, juventud y adolescencia, sino al mismo tiempo la ley tiene que estar definitivamente del lado de los niños. Es increíble que estas cosas pasen y que se teja un manto de impunidad, no por el caso de los niños de Caquetá, sino tantos otros. Las estadísticas son aterradoras. Cada yo no sé cuántos minutos, cada horas se maltrata o se acribilla o se asesina a un niño en Colombia. Un país que sigue así y que no se sacude, ahí sí violentamente, pero violentamente, drásticamente, ante esa situación, no es un país viable. Fabián, en el transcurso de esta emisión nos va a estar acompañando el testimonio del padre Carlos Novoa, teólogo de la Universidad Javeriana, quien también tiene una mirada muy interesante frente a lo que le está sucediendo a la humanidad y la indolencia con los niños y las niñas. Vamos a escucharlo y luego hacemos una pequeña pausa. Yo sí creo que Colombia y el mundo está de cuidados intensivos, con respecto a los niños y con respecto a muchísimas dimensiones. Es decir, según dos instituciones muy ortodoxas, para mi gusto demasiado, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, nos informan que más de la mitad de la humanidad está sometida a condiciones de pobreza. Esto es un absurdo, esto es un crimen. Todas las guerras que propician las grandes potencias, el comercio ilegal de armas, porque volvemos a lo mismo. Lo único que importa es la idolatría del dinero y el poder.
y a eso se le sacrifica todo. Entonces, mientras no haya un cambio de actitud, mientras no haya un cambio de corazón, mientras nosotros no reconozcamos que el verdadero absoluto de una sociedad pluricultural, plurireligiosa, tiene que ser el respeto y el cultivo del absoluto, de la dignidad de la persona humana, la solidaridad y la justicia, valores inherentes a esta dignidad. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando con Fabián Sanabria y escuchando el testimonio del padre Carlos Novoa sobre qué le pasa a la humanidad hoy frente al tema de los niños y las niñas, no solamente como un tema político, oportunista y demás, sino una reflexión profunda de qué nos está sucediendo, qué pasó en nuestro interior, en nuestro cerebro, qué nos ha pasado, que hace que lo que sucede con los niños y las niñas nos duele un minuto y ya, no pasó nada más, se convierten en estadísticas. Hay algo aterrador de Colombia que tenemos que aceptar, y yo lo he dicho en múltiples escenarios, y es que nuestro país es un país biche, es un país inmaduro, más aún es un país infantilizado, es decir, la peor connotación que se tiene con un niño, Colombia la tiene históricamente. ¿A qué me refiero con eso? En primer lugar, cuando uno mira la calidad de nuestros dirigentes, la calidad de nuestros gobernantes, la calidad de nuestros maestros, evidentemente hay un gran cuestionamiento que se presenta ante ello porque no dan la talla, literalmente. Entonces, si uno mira qué pasó, por ejemplo, para que el Parlamento inglés tuviera esos debates que tiene, esas democracias que cuajaron en ciertos países del norte y que aquí no han cuajado, es que obviamente para llegar a ese modelo de democracia que también patina hoy día en el mundo contemporáneo, sí, hay que reconocerlo, pasaron por masacres de reyes, por envenenamientos, por asesinatos, por guerras mundiales. Son procesos de muy larga duración. Desafortunadamente en Colombia todavía nos toca vivir mucho para madurar. Pero el problema de Colombia no solamente es esa infantilización en el peor sentido del país, sino también que somos unos niños díscolos, es decir, ya violamos a otro compañerito, ya le metimos yo no sé cuántas puñaladas, nos volamos de la correccional, etcétera, etcétera. Ahí hay un problema que tenemos que todos tratar de enderezar como país. Y la única vía, y eso ya está absolutamente comprobado, y no solamente académicos y pensadores lo hemos dicho en múltiples escenarios, un país que no invierte sustancialmente en educación no puede ser un país viable, y el posconflicto del cual tanto se habla y para el cual no sé qué tanto estemos preparados, sí, no es posible ni factible sin educación. Entonces la educación aquí es de primera importancia, de primerísima importancia, porque es lo que permite, es ese gran escenario que induce, educire, justamente, y qué bueno que estemos en el programa de la Asociación Colombiana de Educadores, porque de eso se trata, de que como padres de familia, como maestros, como jóvenes, entendamos que ahí está la semilla de un futuro país. Entonces, si nosotros no tenemos unos dispositivos claros de acogida, de juego, de goce, de inducción, de formación de nuestros niños y jóvenes, definitivamente el país no es viable y fracasa. Entonces, como sociedad, tenemos que exigirle al Estado, exigirle a los responsables del gobierno, pero al mismo tiempo exigirnos a nosotros mismos como padres de familia, como maestros, como ciudadanía, esa formación de los futuros ciudadanos. Y eso pasa por mil cosas, por disposiciones durables que se transmiten de generación en generación desde la más temprana infancia. Cuando yo veo en Medellín que dos niños están jugando y si el uno le está ganando al otro y el otro está perdiendo, le dice, si no me dejas ganar te pongo un carro bomba, pues evidentemente ¿qué tipo de niño estamos formando ahí? Pero además, es que esta semana hemos escuchado y visto unas informaciones realmente complejas frente al tratamiento que se le está dando a los niños. No dejarlos ser niños, obligarlos a hacer cosas que no les compete, que no son de su edad. Y cuando usted habla del tema del escenario cultural, pues
vimos unas imágenes de unas comunidades indígenas donde la mamá y la tía estaban poniendo a pelear a dos niñas de 2 años y una decía que no, atacaba llorando, pero la otra le decía, sí, sí tiene que pelear. Es un tema cultural y entonces venimos protegiendo ese tipo de comportamientos que ya no deberían existir. Claro, está también la reproducción de ese famoso cortometraje, largometraje de Mayolo de A la salida nos vemos. Es decir, también los niños ellos mismos reproducen ese ejemplo o esa imagen que ven en los adultos. Entonces, evidentemente, el agarrarse, el pelear, el resolver nuestras diferencias y nuestros conflictos a los golpes, a los gritos, la violencia intrafamiliar que existe, porque evidentemente en contextos rurales, desafortunadamente, y también en contextos urbanos, hay más de un papá que llega borracho y le pega a la mamá. Entonces, esto va a generar que cuando ese niño se vuelva adulto, también inconsciente o conscientemente se vengue en los niños que están a su alrededor. Pero además la cultura colombiana del vivo y el bobo. El vivo es el que hace las hazañas y entonces la logra y entonces no se la puede dejar montar, valga el concepto coloquial, y para no dejársela montar pues tiene que ser violento y agresivo. Entonces estamos como fortaleciendo ese tipo de comportamientos que no deberían ser y terminan afectando el futuro de nuestros niños y niñas. Programas de televisión, maneras como se incuban y se inducen comportamientos de machismo, de homofobia, de no reconocimiento de la diferencia, todo ese tipo de cosas se dan en el hogar. Entonces el papá que le dice al niño no se la deje montar, y si otro muchachito le pega, usted lo casca y lo revienta y yo no hago nada, pero si no, usted no es digno de ser hijo mío. Todo ese tipo de cosas tan aterradoras que engendran violencia, que reproducen violencia, simplemente a lo que conducen es a que nuestros niños vayan a ser unos ciudadanos díscolos, unos ciudadanos malos ciudadanos, infelices, y al mismo tiempo algo que es muy grave, es la famosa maldita astucia que se le incorpora y que se le transmite a los niños desde pequeños. No se deje joder, usted es el vivo, usted tiene que vencer a los demás, pasar por encima de lo que sea para que usted sea. Ese tipo de inducciones que son muy precarias y que ahí los padres de familia tenemos una enorme responsabilidad, los maestros, los educadores, los políticos, pero sobre todo en la casa, es lo que hace que definitivamente estos niños sean pésimos ciudadanos del futuro. Hoy nos quejamos del adulto, pero no reconocemos que faltó atención, trabajo y acompañamiento a ese niño o a esa niña en su momento. Una nueva pausa y volvemos. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Fabián, mucho se habla de, bueno, y usted lo ha manifestado, que somos una sociedad enferma. ¿Poco prevenimos? Porque en el caso de los niños y las niñas, antes de irnos al corte a comerciales, decíamos que nos quejamos del adulto, de las atrocidades que puede cometer un adulto, pero ¿qué tipo de atención le dimos a ese niño y a esa niña en su momento? ¿Lo dejamos ser feliz? ¿Lo dejamos ser libre? Bueno, claro que ser feliz y libre en medio de unas condiciones socioafectivas y socioeconómicas como las nuestras termina siendo un poco complejo también. Sí, efectivamente nos falta prevención, y prevenir también es prever. Y ahí hay un problema que tiene el país que es estructural y que forma parte de la madurez indudablemente de un colectivo, de una sociedad, y es la posibilidad de planificar, de planear, de programar. Desafortunadamente, dijéramos, la reproducción educativa, la reproducción de costumbres, la reproducción de hábitos en un país como este no permite pensar en el futuro también, sino simplemente, empezando por la reproducción física de muchas familias y de estratos menos favorecidos, es traer y traer hijos al mundo sin una planificación adecuada y sin tener con qué brindarles un futuro. Desde ahí empiezan los problemas, pero al mismo tiempo que se da eso, falta la previsión y falta la planificación de cómo orientamos vocacionalmente a ese niño. Yo creo que es muy triste que cada vez se olvide menos, o se olvide más,
la idea de usted qué va a hacer cuando grande, usted qué quiere ser, mijo. Entonces evidentemente tenemos un problema de previsión, de planificación y sobre todo de impedir que ciertos comportamientos que ya han sido repetitivos en un barrio, en una ciudad, en un colegio, se vuelvan a manifestar. Es que pareciera que no aprendemos la lección, es una cosa continua y constante. Es un círculo vicioso. Exacto. Hay quienes manifiestan abiertamente que son 3 los ejes fundamentales que son responsables de lo que sucede. Por supuesto, las instituciones, al no ejecutar y no normativizar el tema de los niños y las niñas y su protección. La sociedad, la ciudadanía misma tiene una responsabilidad también en esa protección de los niños y las niñas, y la misma familia. ¿Qué pasa con esos 3 círculos que cada uno se bota la pelota y no hay ningún tipo de reacción, ni se actúa de manera inmediata? Está bien una marcha, una movilización, vamos a reflexionar, a pensar, pero hay que actuar. Sí, indudablemente hay que actuar y todas estas instituciones tienen que estar de la mano. Tienen que ir mancomunadas. No podemos pensar que por un lado actúa el Estado, por otro lado los padres de familia, por otro lado los maestros. No, yo creo que ahí hay una necesaria responsabilidad. La autonomía para crear un sujeto social es responsabilidad. Y si nosotros no sembramos esa posibilidad de dar cuentas de lo que hacemos ante los otros y pensando también en el bien común, porque es que también se incuba un terrible individualismo en una sociedad como esta, en donde todos le apostamos al sálvese quien pueda. Y si todos le apostamos al sálvese quien pueda o el hacer lo que sea por mi familia, yo paso por encima de todos y no me importa el otro. Entonces ahí hay un profundo egoísmo en nuestra sociedad que se incuba también en la manera como educamos a nuestros niños. El yo no me meto con esa chusma del Chavo del 8, evidentemente que pronuncia Kiko, que es un poquitico de una clase un poquitico superior si se quiere, esa distinción y esa segregación a lo único que conducen es a un gran resentimiento social que luego se va a manifestar años, décadas después. Entonces también tenemos un problema de segregacionismo, un problema de no saber mezclarnos, porque obviamente en un país como Colombia y en nuestras ciudades hay unas distinciones sociales que son exclusiones sociales, segregaciones sociales que de una manera terriblemente injusta van a cortarle a un niño y a coartarle la posibilidad de que se junte con otros, de que acceda a ciertos espacios, de que goce y disfrute la vida, simplemente porque nació en un barrio o en un contexto que no era muy favorable a su futuro, a su vida. Entonces ahí el Estado tiene que tratar de compensar. Y si esas compensaciones no las garantiza el Estado, nadie ni nada las va a garantizar. Simplemente vamos a tener un niño que puede incubar un profundo resentimiento social. Porque cuando la ciudadanía se da cuenta del maltrato de un menor, no lo denuncia, prefiere callarse, no meterse en ese problema, como no es conmigo. Cuando el tema de los niños, de la protección, es un tema de todos. Sí, ahí hay algo profundamente cobarde del adulto y hay que decirlo con la palabra que es. Indudablemente los adultos somos muy cobardes. El niño es bien valiente. Inclusive uno podría rastrear la idea de que quien se reconoce como testigo en la historia de la literatura y de los grandes procesos judiciales del mundo de Occidente era un niño. Cuando un niño decía las cosas, generalmente por ser niño siempre se le creyó. Claro, los niños pueden mentir. Y ese es uno de los problemas que se tiene, por ejemplo, con los adultos que los acusan de pederastia o de acoso sexual, porque puede haber niños que mientan, pero los niños que mienten generalmente son inducidos por adultos. Eso hay que subrayarlo. Pero en principio el testimonio de un niño es creíble ante la sociedad y debe ser creíble a los ojos del Estado, máxime cuando este niño ha sido maltratado, desprotegido o vulnerado. Y ahí el adulto tiene una enorme responsabilidad y es sacudir su cobardía. Hay un pasaje muy bello, pero al mismo tiempo terrible, de La búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust, en donde él ve una injusticia en el comedor. Están comiendo y el papá, que se está promoviendo para la academia, hace una gran cena y en esa cena hay un señor que le dice que él va a votar por él en el Consejo Superior, por decirlo de alguna manera, y el niño sabe que está mintiendo este condenado. Entonces él se porta muy mal. Y al portarse muy mal lo mandan al cuarto. Y el niño sube al cuarto y en realidad el cuarto no es su cuarto, sino el único sitio donde él sentía que tenía intimidad, que es el baño. Y se pone a llorar. Y el narrador de La búsqueda del tiempo perdido dice, ya hombre por la cobardía.
porque prefirió que lo regañaran, que lo mandaran a dormir y no confesar que él había leído que el amigo de su papá, era un traidor, que lo iba a traicionar y que no iba a votar por él. Entonces, en esa medida, él se reconoce adulto cobarde. Eso es una cosa extraordinaria, la búsqueda del tiempo perdido. Fabián, le preguntamos al padre Carlos Novoa, teólogo, si nos hace falta escuchar más a los niños y a las niñas para transformar esta sociedad de adultos cobardes y enfermos. Mira lo que nos contó. Tenemos que cultivar una gran conciencia de la urgencia de escuchar al menor. Y escuchar es mucho más que una palabra, es oírlo, es tenerlo en cuenta, es respetarlo, es promoverlo, es impulsar su libertad, su crecimiento integral. Todo eso es escucharlo y respetarlo. Fabián, le transmito la misma pregunta. ¿Nos falta escuchar más a nuestros niños? Sí, hace falta escucha, indudablemente, y hace falta también aprender a mirar, porque a veces vemos mucho y no miramos. Mirar implica detenerse, y escuchar no es solo oír. Escuchar es poner atención, escuchar es tener los 5 sentidos ahí puestos, y sobre todo entender que el universo de los niños, que a veces despreciamos de una manera muy rápida, es un universo terriblemente rico, probablemente más puro que el de los adultos, porque ellos se las pillan todos, se las saben todas en el sentido de lo que captan, y se vuelven adultos cuando ya empiezan a ser hipócritas. Hay justificación para todo frente a la violación a los derechos de los niños. Los adultos que trabajan mucho y entonces dedican tiempo de calidad. Ese es un concepto que se impone, ¿no? Entonces le dedicamos tiempo de calidad. Que tenemos que ir a trabajar porque tenemos que buscar el sustento, el tema monetario para poder llevarle a los hijos. Pero el niño está abandonado, está ahí, relegado, esperando ser atendido y que sus derechos sean reconocidos. Sí, y también hay algo que es terrible, y es cuando los padres nunca les ponen atención y tratan de compensar el afecto que no les dan con regalos o con cosas. Eso maleduca terriblemente a los niños de clases superiores, porque no hay que olvidar que el abandono de la infancia no es solamente el abandono que se tiene de los niños de estrato popular, sino que los niños que van a ser dirigentes de este país, muchas veces quien los crió fue la muchacha del servicio, la empleada, el chofer, y que nunca vieron a sus padres ni a sus madres. Ahí hay una enorme responsabilidad también de las élites y de las clases superiores, porque desafortunadamente, por creerse superiores a las demás, también abandonaron a sus propios niños y les enseñaron todas las mañas y todas las malas costumbres que ellos adquirieron para mantener su posición social, para que ellos a su vez sean segregacionistas, rechacen a otros niños y no se junten con esa chusma. Viven en medio de la peor de las soledades, que es la soledad en compañía. Así viven infortunadamente la mayoría de nuestros niños y niñas. Fabián, mil gracias por acompañarnos a esta hora y ayudarnos a reflexionar sobre este tema que nos duele, pero que nos debe invitar a actuar precisamente. No en movilizaciones, que sí, efectivamente convierten el tema en la agenda noticiosa e informativa del día, pero hay que trascender, hay que generar normas que realmente los protejan, pedirle al gobierno, al Congreso, que ejecute inmediatamente, que no sea tan benévolo con quien violenta a los niños. Sí, porque a veces es muy efímero todas estas iniciativas y realmente no se canalizan y no se vuelven acciones y medidas estructurales. Lo más importante es no dejar solos a los niños, porque a veces tienen una profunda y terrible soledad. Y si algo, ojalá que no nos llegue, y eso lo podamos conjurar a tiempo, que sería trágico, es el suicidio de los niños, que otras sociedades lo viven justamente por el abandono de los padres. Entonces, que Colombia se prepare para el futuro implica ponerle 100% de atención a los niños que hemos abandonado. Fabián, nuevamente mil gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en 8 días en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.